Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra última clase del contenido 5 de la unidad 5. Con esto cerramos nuestro módulo de Social Media Management y lo cerramos con el tema más importante. El día después verán, en las clases anteriores, desde la C1 hasta la C4, hemos aprendido a identificar riesgos, a crear políticas, a formar comités y a gestionar la respuesta inicial en el pico de la crisis. Pero el trabajo del Community Manager y del estratega digital no termina cuando los likes negativos bajan. De hecho, ahí es cuando empieza el trabajo más difícil y más valioso. Hoy vamos a hablar de lo que viene después del huracán, el análisis de casos, las lecciones aprendidas y la mitigación, con el propósito de aprender a formalizar el ciclo de aprendizaje para pasar de ser una organización que solo reacciona a una que tiene una verdadera cultura de renovación, tal como busca nuestro resultado de aprendizaje de la unidad, el RAU3. Entonces, cuando la crisis alcanza su punto máximo y el volumen de menciones empieza a bajar, no nos vamos de fin de semana, sino que iniciamos la auditoría post-crisis. Es fundamental que entiendan la mentalidad de esta fase. Aquí no nos enfocamos en buscar culpables para castigar, sino en cómo se gestionó el proceso, revisando el formulario de registro de incidentes críticos para ver si cumplimos con los tiempos de respuesta, si se respetó la matriz RACI que armamos en la C3, si el Community Manager supo a quién escalar y si la clasificación del triage fue correcta. El segundo paso es medir las métricas de recuperación, donde el éxito no se mide en retweets, sino en la restauración de la confianza a través de la recuperación del sentimiento, que es el tiempo que tardó el sentimiento negativo en regresar a los niveles normales. Pensemos en un banco aquí en Ecuador que tiene una caída de su app en quincena. Si responde rápido y con empatía, el sentimiento negativo puede volver a la normalidad en 24 horas, pero si da respuestas genéricas, el daño puede durar semanas. Este análisis debe desembocar en acciones concretas de mitigación, aplicando la teoría del discurso de la renovación, lo que implica una acción correctiva sistémica para reparar el daño estructural y asegurar públicamente que no se repetirá, y un aprendizaje organizacional que adopte el fracaso como fuente de conocimiento. Para que esto no se quede en teoría, analicemos el caso práctico del incidente del despido no autorizado en una dirección de tráfico local. Un supervisor despide incorrectamente a un agente, quien sube un video a TikTok ventilando fallos de protocolo, lo que genera una crisis de nivel 3 por la autoridad de la fuente y la viralidad. Inicialmente, el comité de crisis comete el error de seguir la sugerencia del asesor jurídico de usar una estrategia de negación y amenaza legal, lo que solo logra aumentar el sentimiento negativo un 20% y escalar el riesgo a una crisis de falta de transparencia. Aquí es donde vemos la diferencia entre gestionar y liderar, pues el director de crisis decide pivotar y aplicar una estrategia de mortificación y acción correctiva, emitiendo un comunicado donde reconoce el error, ofrece disculpas públicas a la gente y anuncia una investigación externa transparente, suspendiendo el despido temporalmente. El resultado fue inmediato. Aunque el volumen de menciones siguió alto, el sentimiento negativo se neutralizó y la audiencia pasó de la indignación a la expectativa vigilante. Finalmente, el comité realizó la auditoría de lecciones aprendidas, concluyendo que la dependencia excesiva de la visión legal fue el error crítico y propuso mejoras concretas como incluir una cláusula de consulta obligatoria al área de comunicaciones antes de emitir comunicados legales y capacitar al equipo en la teoría del discurso de la renovación. Así que, para cerrar, recuerden que la crisis no termina cuando el ruido se acaba, sino cuando hemos aprendido, hemos corregido el sistema y hemos comunicado esa corrección. Ese es el paso final de un Social Media Manager estratégico. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso.
Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima oportunidad. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.